Ahora vamos a ver cómo está la diferencia de presión de oxígeno molecular en la arteria y vena cuando tenemos un choque en donde tenemos disminución de la resistencia periférica total. Disminución de la resistencia periférica total, esto es, tenemos vasodilatación. Entonces, en un choque donde tenemos vasodilatación, este es un choque distributivo. Choque distributivo que puede ser un choque distributivo neurogénico, séptico o anafiláctico. Entonces vamos a ver en el choque distributivo, que es en el que tenemos una vasodilatación, o sea, una disminución de la resistencia periférica total, cómo va a estar la diferencia de presión de oxígeno molecular de la arteria y la vena. Entonces primero ponemos el corazón. Aquí está aurícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. La sangre regresa por la vena cava superior y vena cava inferior, pasa a la aurícula derecha, de aquí pasa al ventrículo derecho, de aquí pasa a la arteria pulmonar, que da ramas. Finalmente la arteria pulmonar da lugar a los capilares pulmonares y los capilares pulmonares se convierten finalmente en las venas pulmonares que drenan ya sangre oxigenada a la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda la sangre pasa al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo pasa a la aorta y de aquí a todos los órganos periféricos. Así entonces tenemos varias ramas, capilares periféricos y finalmente venas. Toda la sangre venosa termina o en la vena cava inferior o en la vena cava superior. Entonces tenemos obviamente mucho más presión de oxígeno molecular en la arteria que la presión de oxígeno molecular que tenemos en la vena. Es mayor la presión de oxígeno molecular en la arteria que en la vena. Ahora, cuando tenemos vasodilatación, entonces si hacemos dilatación de un vaso, es mucho más fácil que la sangre pase por ahí. Es más fácil pasar líquido por un orificio que está más grande, así, a un orificio que está así estrecho. Entonces, al tener esta vasodilatación, es más fácil el flujo de sangre. Es más fácil que la sangre pueda moverse de un lado a otro. Y entonces, ¿qué pasa? Si es más fácil, va a avanzar más rápido. Entonces, aumenta la velocidad a la que se mueve la sangre. Entonces, más rápido, toda esta circulación de la sangre es mucho más rápido, aumenta la velocidad. Y entonces, si aumenta la velocidad a la que pasa la sangre, eso hace que no dé suficiente tiempo en donde los órganos o las células que conforman los órganos pueden extraer el oxígeno molecular. Entonces, por ejemplo, digamos aquí está un riñón. Aquí está la arteria renal. Finalmente vamos a tener eso sale en forma de la vena renal. Finalmente no estoy poniendo toda la circulación vascular. Nada más pongo la arteria, pongo la vena. Entonces fue más fácil que la sangre circulara así, entonces rápidamente pasa para acá, así, regresa por la vena y así. Entonces, como es muy rápido el paso de la sangre, no da tiempo a que el órgano extraiga de aquí de la sangre arterial el oxígeno. Entonces, si no tiene suficiente tiempo para extraer el oxígeno, tenemos mayor cantidad de oxígeno que se queda en la sangre venosa porque no se le puede quitar. Entonces, la sangre venosa es aquella sangre que viene en las venas, tiene mayor contenido de oxígeno molecular que una sangre venosa de un paciente que no tiene choque distributivo, porque aquí el oxígeno molecular no fue removido de la sangre por los órganos porque no les da tiempo, porque la sangre pasa muy rápido, así pasa muy rápido. Entonces no la podemos extraer. Entonces la presión de oxígeno molecular en la arteria básicamente se queda igual, pero la presión de oxígeno molecular en la vena es mayor. Entonces, al hacer la resta de presión de oxígeno molecular en la arteria menos la vena, como este ya aumentó, entonces la diferencia es menor. Esto es, por ejemplo, si tenemos
presión arterial de oxígeno, digamos 94, y presión de oxígeno molecular en la vena, digamos 40, por ejemplo, en un paciente normal esto nos da una resta de 54. Ahora vemos el paciente que tiene choque distributivo. Tiene 94 de presión de oxígeno molecular en la arteria, pero la presión de oxígeno molecular en la vena está aumentada. Entonces, digamos, por ejemplo, tenemos 50. Entonces la diferencia es menor. Aquí tenemos una diferencia de 44 milímetros de mercurio. Entonces, cuando tenemos un choque distributivo, que es cuando tenemos vasodilatación, es más fácil que la sangre circule, entonces aumenta la velocidad a la que circula y eso hace que no dé tiempo de que los órganos extraigan el oxígeno, por tanto más oxígeno se queda en las venas y entonces la diferencia, al hacer la diferencia de la presión de oxígeno molecular en la arteria y restarle la de la vena, nos da un número menor. O sea, la presión de oxígeno molecular en la vena está aumentada. Digamos, se acerca más a la presión de oxígeno molecular en la arteria. O sea, está aumentada.